Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapachiani Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Musean Canciani, produciendo desde Marcos Juárez para los caminos del mundo. Luego de la fundación en 1889 de la Escuela Rivadavia, la primera que tuvo la por entonces Villa Marcos Juárez, entre 1910 y 1940 se inauguraron 7 establecimientos educativos primarios públicos y 2 de carácter religioso, brindando el acceso a la educación en casi todos los barrios de la localidad, menos en uno. Precisamente en este sector, el del barrio noroeste, en 1945, nuevamente vecinos y el trabajo en conjunto con el municipio abrieron la última gran escuela en el que se llamó el Período de Oro de la Educación en la ciudad. Y este nuevo establecimiento educativo inicialmente se llamó Escuela Fiscal del Barrio Noroeste y desde el 18 de julio de 1946 se la conoce como Escuela Bartolomé Mitre. Y hoy Marcos Juárez, en su último programa, les cuenta su historia. Bienvenidos. En las primeras décadas del 1900, varios niños del sector noroeste concurrían a la Escuela Rivadavia y el trayecto hasta allí, en aquellos años, resultaba bastante lejano y en los días de lluvia, además, era muy incómodo porque no existía el pavimento y todo el camino se llenaba de barro. Y esta realidad motivó que una conocida persona que tenía una muy conocida fábrica de muebles se reuniera con otra persona muy conocida en la ciudad que tenía un apellido muy popular y juntos iniciaron las gestiones para la concreción de la Escuela Mitre. Había muchas familias y era el único barrio que no tenía una escuela primaria. Y los chicos, para asistir a la escuela, debían trasladarse bastante lejos, los padres tenían que llevarlos a veces. Recuerdo a alguien que me comentaba, los días de lluvia cargaba el sulky con varios chicos y los llevaba hasta la escuela porque además esto era todo calles de tierra. La gran iniciativa de crear la escuela en el barrio noroeste, que era el único barrio que no tenía escuela, fue Carlos Andreone. Uno de los vecinos era Domingo Breso, que supo tener una carpintería cerca de la escuela. Pero antes de tener esa carpintería, tenía la carpintería en la agencia de los Andreone. Y hablando con Carlos Andreone, que era muy creativo en toda su vida, tuvieron la feliz idea de crear la escuela a Carlos Andreone y fue el que le brindó a la escuela todo el material y los cuidados necesarios que debía tener la escuela en sus comienzos. Las autoridades municipales también lograron levantar el edificio que se inaugura el 11 de mayo de 1945. En sus comienzos tenía 4 aulas, una galería que las conectaba todas, un patio cubierto. El que tuvo una destacada actuación como intendente fue el doctor Juan Moneto, con que estaba como intendente y apoyó esta iniciativa de la creación de la escuela. La primera directora fue Eulalia López Vinuesa de Domínguez Estrada. Era la esposa del entonces jefe de correos en la ciudad. La primera maestra, Susana Torriani Aguirre, quien luego la sucedió en la dirección, dijo sobre Eulalia: directora de acción, maestra ejemplar y timón bondadoso y firme. La recuerdan buena y justa. Atributos que luego se fueron sucediendo de generación en generación en los docentes de la Escuela Mitre y también en varios de sus alumnos. 2 de ellas iniciaron juntas la primaria,
continuaron juntas la secundaria, se recibieron juntas de maestras, fueron docentes de la escuela Mitre y también fueron directoras del establecimiento, y en todo ese trayecto se cultivó una gran amistad. O sea, Claro. cuando nosotras entramos en primer grado, En primer grado la directora era Susana Torriani Aguirre. Una señora alta, elegante y que tenía el sentido del orden y la limpieza así fijado, y nos inculcó eso durante toda la escuela primaria. En el pasillo que lleva a las aulas, ella se paraba en la punta y decía: alumnos por la baldosa blanca, o sea, para cuidar lo que la portera había limpiado, lo que tenía todo en orden, pulcro, y ella se paraba con su altura, su presencia: alumnos por la baldosa blanca, decía. Porque el divino. resto era de color rojo. Claro, Y la todo alrededor portera le pasaba el lampazo permanentemente, brillaban los pisos. los pisos brillaban. Pero claro, teníamos que caminar por la baldosa blanca donde no dejábamos las marcas. marcas. Un gran patio de ladrillos donde estaba el mástil, que tenía 2 escalones, o sea, la base era de color roja, estaba en el centro del patio. Ese mástil también fue donado por los Andreones. Y el teatro de títeres también. También, que se llamaba Pirulín. Y del otro lado, un patio de tierra que terminaba en el callejón 1 de Mayo, que estaba rodeado de un pequeño tapial, una pequeña verja, ¿no es cierto? Y allí uno de los datos importantes, las famosas moreras, que en su momento los chicos volvían a la casa con los delantales todos manchados, porque los chicos se colgaban de las ramas, y fue la época también de la cría de los gusanos de seda propio. O sea, ¿por qué ponían las plantas de morera en las escuelas? Para poder después utilizarlo como un elemento didáctico. Ahí en ese patio de atrás, que era de tierra también, que tenía toda una verja, iba Teodoro, el famoso Teodoro que nos vendía las caras sucias. Teodoro Gutiérrez. Teodoro Gutiérrez. 20 centavos cada cara sucia. Cada cara sucia. Acordarnos de esa época es lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que hemos pasado en nuestra niñez. Fue una escuela que siempre trabajó con muchos alumnos, porque es un barrio grande, la zona noroeste. El maestro era maestro, o era la segunda mamá, como decían. Entonces era muy respetado, y los alumnos, la relación del maestro y el alumno siempre era muy linda, donde el chico llegaba a la escuela y se entregaba a su maestra. Irena y María Taberti fueron del grupo de alumnas, muy buenas alumnas, muy dedicadas ellas al estudio, muy buenas compañeras. Específicamente, tanto Marta como Irene son 2 muy buenas compañeras. Muy buena la relación, porque eran docentes muy capaces, muy trabajadoras, muy responsables, muy con la camiseta de la escuela, ¿no? Bien, o sea que era un grupo de docentes, directoras y docentes, que había que sacarle el sombrero de cómo trabajaban. Y que de alguna manera se integraron muy bien en el barrio, porque Sí. las familias concurrían a la escuela, participaban, colaboraban, o sea, la actividad de la escuela y del barrio prácticamente era una. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marcos Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.com o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. Mucián Canciani, rumbo a los 70 años, generando trabajo y progreso, produciendo ruedas y llantas desde Marcos Juárez para los caminos del mundo.
Algo que distingue a la Escuela Mitre es que desde sus inicios e inclusive en la actualidad, la Cooperadora de Padres fue y es un pilar fundamental para su existencia y mantenimiento. El primer presidente fue Domingo Breso, uno de los gestores del establecimiento. En 1950 llegaría a la Cooperadora Carlos Andreone, otro de los impulsores de la creación de la escuela, y fue tal el compromiso de él para con el establecimiento que dotó a la escuela de todo el material educativo necesario y también para la conservación de la estructura edilicia. Hasta la primera portera se comprometió con la flamante escuela. Ella se llamó Celestina de la Mata de Albarracín. Una comisión protectora se llamaba en esa época, que también sí estaba formada por padres del barrio, y fue una cooperadora que, a pesar del tiempo, siempre fue una comisión que trabajó muchísimo por la escuela. Y muchos de los logros, por ejemplo, las ampliaciones, la compra de nuevos terrenos, todo siempre con la cooperadora que estaba dispuesta para trabajar. Escuela que tuvo una buena cooperadora, así que enseguida fue progresando. De esas 5 aulas, la cooperadora fue trabajando mucho y pudo hacer las ampliaciones. Un destacado especial para la primera portera que tuvimos, la primera portera que fue la señora Celestina de la Mata de Albarracín, que hizo una tarea muy loable, muy eficaz, manteniendo el orden y la limpieza de la escuela. Incluso trabajando ad honorem. Ad honorem. Hasta que después de 3 o 4 años recién la nombraron. No, sí. Bueno, allí también tenemos esta comisión protectora que en algún momento abonaba parte del sueldo que podría recibir, porque lógico, estaba trabajando, disponía de su tiempo, ¿no? La cooperadora es el eje de la escuela, de las escuelas, no solamente nuestra escuela. Nuestra escuela uno pone el acento porque realmente la cooperadora estuvo a través de los años y fue a través de ese trabajo mancomunado y de esa voluntad de gente, de cooperadores en ese momento que se logró. Y continuó a través del tiempo esa misma historia de solidaridad y de ayuda mutua. Es gente que hoy en día tenemos, esto es anecdotario, pero tenemos muchos papás que ya sus hijos han egresado de la escuela. Ahora, y hemos tenido, cuando yo me inicié como maestra inclusive, me sorprendió, una de las cosas que me sorprendió, es ver que gente que ya sus hijos estaban a lo mejor en 6º año de secundario, que hacía tiempo que ya no estaban, y los papás seguían formando parte de la comisión cooperadora. Ese es un ejemplo, porque la cooperadora fundamentalmente es el ejemplo que le damos a través de ese trabajo, de ese tiempo que ellos rescinden y que no lo vuelven a conseguir, porque un tiempo que ellos están donando, que los niños lo aprendan. Las primeras maestras dejaron sus huellas en la historia de la Escuela Mitre. Su vocación y compromiso marcaron el camino de las futuras generaciones de docentes que año tras año transitan los pasillos y las aulas del establecimiento. Cuando me recibí de maestra, a mí me nombraron titular en la Emilio Andrés. Y después de estar 8 años en la Emilio Andrés, pedí traslado porque yo quería volver a la que había sido mi escuela primaria. Me trasladan. Me recibieron con los brazos abiertos, porque yo había sido parte de la escuela en mi niñez. Yo empecé antes. Empecé como suplente. Claro, yo empecé como suplente unos años antes. Claro. Muchas de las docentes que estaban en ese momento dando clase habían sido mis maestras. Claro, sea que yo de ellas recibí doble educación, digamos. Primero cuando fui alumna del primario y después cuando me inicié como docente, que ellas de alguna manera me fueron formando en la docencia. Para mí fue una gran emoción, una gran satisfacción poder volver como docente a la escuela donde yo había cursado mi escuela primaria. Y por otro lado, cuando empezamos a dar clase, nos encontrábamos con chicos que eran hijos de los que habían sido nuestros compañeros. Y después, con el correr del tiempo y ya finalizando la carrera,
los alumnos, la mayoría eran hijos de los que habían sido nuestros primeros alumnos. Mi escuela se inicia en el 2 de mayo de 1995 y no había trabajado todavía en nivel primario, o sea que fue mi primer trabajo. Otra cosa que tiene fundamental, otro aspecto fundamental al que nombro a esa docente, nombro a las jubiladas. Las jubiladas son un eje fundamental de la escuela, como es la cooperadora, las jubiladas que han transitado a las docentes siguen apoyando continuamente a la escuela. Continuamente, desde su presencia, desde su conocimiento, de sus aportes. Hasta el día de hoy existe la camaradería en todo el grupo de la escuela. La escuela Mitre tiene, tal es así que recién estaba mirando las notas, porque tenemos un grupo que todos los días nos comunicamos los devenir de la escuela, ¿no es cierto? Tradiciones y fortalezas académicas o pedagógicas que las viene sosteniendo a través del tiempo, o es lo que cada generación que estamos como agentes de la educación, los docentes que nos enseñaron, los directivos que nos guiaron, que nos orientaron, no solo con las palabras, digo yo, con el ejemplo, porque aprendimos tradiciones pedagógicas que son fortalezas de la escuela y que las tratamos de mantener las generaciones de docentes que seguimos en la escuela. La docencia siempre ha sido una carrera que no se valorizó a lo mejor en lo que realmente es, que es la formación del niño desde que empieza los primeros pasos en la escuela. La verdad que es la formación. Uno recibe un niño con una mente en blanco y hay que formarlo. Y yo tuve el gusto de haber dado 14 años como maestra de primer grado. Asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Acompañamos la importante tarea de reconocer y apreciar los acontecimientos y personalidades de la ciudad y su aporte a preservar la identidad de una sociedad para construir un presente y un futuro mejor. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. Rapachiani Lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitlots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. El 2 de mayo de 1958 se abrieron las puertas del Jardín de Infantes de la Escuela Mitre. En 1977 se creó el Club de Ciencias, el cual le dio grandes satisfacciones a la escuela. Participaron en reiteradas oportunidades en las ferias de ciencias a nivel provincial y nacional. En 1983, Andrea Echevarría, alumna de la escuela, fue galardonada con el Corazón de Oro y Plata, premio instituido por la recordada institución ORPAC. Y en 1974, la escuela logró incorporar el sexto grado y al año siguiente tuvo su primer promoción de egresados del séptimo grado. Maravilloso, porque siguen siendo niños y nosotros podemos ver que están empezando a cambiar, están entrando en la etapa, en la preadolescencia, pero sin embargo podés tratar y trabajar con ellos de la mejor manera, siendo que ya están despegándose del nivel primario, físicamente y en su personalidad, en sus gustos, en sus cambios físicos y emocionales también. Sin embargo, la primaria tiene esa posibilidad, o por lo menos nosotros vivimos así, de acompañarlos en ese cambio, pero que todavía siguen siendo esos niños. Yo recuerdo que cuando empecé daba clase en primer grado, 11 años primer grado, todos los años empezar todo de cero. Los chicos me decían tía, no me decían señorita. O sea, el señorita recién vino cuando fui a sexto y séptimo grado y había una relación muy linda, ¿no? Por supuesto, había un contacto con la familia muy directo. La familia estaba pendiente de las necesidades de los chicos y de la escuela,
concurrían, entonces si uno los llamaba, los padres iban. Nos vinculamos desde el diálogo, nos vinculamos de hacer ver al otro, que el otro pueda ver cuando hay problemas, cuando hay situaciones que no son, cuando hay valores que no se están poniendo en práctica. Y me parece que el diálogo es fundamental y es lo que mantenemos con las familias que vienen siempre que lo necesitan. Tenemos disensos, no acordamos, pero me parece que con el diálogo y con una mirada de poder entender al otro en su reclamo y de nosotros también hacerle ver de alguna manera o que pueda entender qué es lo que la escuela, el objetivo de la escuela. Entonces, logramos acuerdos. Para todo evento social, académico o empresario, si necesita una voz para promocionar su empresa, contrate siempre a un locutor profesional. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. En los primeros años de la década del 1940, un comentario entre dos muy reconocidas personas de la ciudad dio origen a la idea de gestar una solución para la necesidad de una numerosa población infantil de un barrio. Y esa necesidad era la de poder brindarles a esos niños una escuela en su sector, y una vez más, los vecinos se sumaron a la iniciativa y juntos al municipio, en poco tiempo, levantaron un edificio y el barrio ya tenía su propio establecimiento educativo. Una escuela que desde sus orígenes, allá por 1945, se destaca por su prolijidad, orden, limpieza y mantenimiento de su estructura edilicia, atributos que también se trasladan a la convivencia de su comunidad educativa, donde docentes, alumnos y padres siguen trabajando como siempre, en común unión. Era un barrio bastante grande y no había una escuela, así que cruzaban, los niños tenían que cruzar desde todo el pueblo para venir a la escuela Rivadavia. Me pasó a mí, yo fui alumna de la Rivadavia y yo vivía a pasos prácticamente de la escuela, y en este momento está la Mitre, y me tenía que venir a la Rivadavia porque no había otro. Así que fue muy importante para el desarrollo del barrio y de la comunidad de Noroeste. He tenido buenas cooperadoras que han ayudado muchísimo y la escuela ha avanzado una barbaridad. Está muy linda, encima el edificio se mantiene muy bien, así que da gusto ver la escuela. Hay que poner acento que es una escuela pública, y lo público es lo que hay que revalorizar, porque es aquello lo que puede garantizar más esa justicia educativa, que todos puedan aprender. Es la escuela pública la que lleva el bastión en eso. Y como escuela pública nos apoyamos en un montón de otras instituciones, públicas y privadas, pero sobre todo públicas, con las cuales mantenemos lazos continuos. Y es importante nuestro aporte y el aporte que ellos nos hacen a nosotros, en lo educativo fundamental. Sale cuando hablo decir mi escuela, sí. Es de todos los que han pasado por su trayectoria, por la escuela, pero yo hablo con alguien y digo mi escuela. Veo a un chico y lo veo con la remerita o el distintivo de la escuela y digo, vas a la escuela, vas a la Mitre, vas a mi escuela, vas. O sea que la tengo como incorporada a mí, en mi ser. La importancia que tuvo la escuela en el barrio es indiscutible, ¿no es cierto? El crecimiento, no solo edilicio, sino también en la parte educativa, formativa, a tal punto que empezaron a llegar a la escuela alumnos que venían de otros sectores. ¿Por qué? Porque tenían un primo, porque tenían un hermano que estaba allí, entonces era como, y bueno, la escuela fue creciendo, o sea, de esos 50 alumnos con los que se empezaron, llegamos a lo que la escuela es hoy, ¿no es cierto? Un referente dentro de la ciudad.
Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rawson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Hey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia. Mejora tus ventas. Contactate con nosotros. Somos expertos. Foco Producciones. Encendemos tus ideas. Algo que ha caracterizado a Marcos Juárez a lo largo de su historia es una sociedad que siempre estuvo atenta a las demandas y avances que se presentaban y supo canalizarlas a través de la creación de una gran cantidad de instituciones. A finales del 1800, el continuo arribo de inmigrantes, en su mayoría europeos, hizo crecer considerablemente a la población y estos nuevos habitantes comenzaron a demandar la existencia de instituciones donde poder acudir en busca de ayuda y de confraternidad con sus coterráneos, y así nacieron las sociedades italianas, española y suizo-alemana. También quisieron que sus hijos, muchos nacidos en estas tierras, pudieran aprender a leer, escribir, sumar y restar, y la sociedad y las autoridades respondieron con creces. En medio siglo se fundaron 8 escuelas públicas primarias, 2 más de carácter religioso y 2 institutos secundarios. También necesitaron de un lugar donde poder brindarle su tributo a Dios, y nuevamente el trabajo en común unión les brindó la oportunidad de tener, desde 1893, su primer parroquia. La salud también era un tema muy importante y necesitaron de un establecimiento de atención integral para toda la población, y así nació, en 1924, el hospital. Cuando la población quiso que sus niños y jóvenes pudieran aprender y practicar deportes, aparecieron los clubes. Hasta los amantes de los fierros tienen su propio club. Cuando los chicos quisieron aprender música, la sociedad les brindó un lugar, la Escuela de Banda Municipal. Cuando desearon aprender a bailar y cantar, la comunidad también respondió y les abrió un centro de arte nativo. Cuando muchos vecinos de la ciudad quisieron ser actores, la ciudad les dio la oportunidad, y así nació una gran peña artística. También cuando muchos vecinos quisieron cantar en comunidad, la sociedad les brindó la posibilidad de crear un gran coro. Y cuando muchos jóvenes quisieron aprender a volar, la ciudad también les brindó su lugar. Y cuando se necesitó de lugares especiales para poder cuidar a los niños pequeños porque sus mamás tenían que trabajar, nuevamente la sociedad les otorgó un lugar, y así apareció la gran guardería. Cuando el agro requirió de profesionales que pudieran ayudarlo a ser más productivo, apareció la gran institución. Y para los niños y jóvenes que convivían y conviven con algún déficit intelectual o físico, la población les brindó una escuela y un gran taller protegido. Por todos ellos, Marcos Juárez contó su historia. Y hasta aquí llegamos. Ha sido un verdadero placer poder hacer este primer ciclo documental para conocer, contar y mostrar la gran historia de esta ciudad. Feliz Año Nuevo y, como siempre, gracias por la compañía.